viendo por las pantallas de Osana Visión y los que están viéndonos por nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube como Misión Infantil TV, en Instagram como Misión Infantil 507 y en Facebook como Misión Infantil Osana. Jesús, mi amado, yo no puedo seguir si no estás tú. Jesús, mi amado, guíame al caminar con tu luz. Mi anhelo es que todos sepan que tú eres mi rey, que tú eres esa promesa que siempre esperé. Cantar de todos tus hechos siempre lo soñé, que cueste lo que me cueste yo te seguiré. Solo pienso en ti, Jesús, mi Padre amado. Quiero desbordar tu luz en todos lados, que conozcan más de ti, es mi llamado, que te vean en vez de mí, en vez de mí. Y pues sí, esta historia primero comienza con Pablo y Silas. Pablo y Silas en uno de sus viajes viajan a una ciudad llamada Filipos. Entonces en este viaje a esta ciudad vamos a contar un par de sucesos antes de llegar al carcelero, porque van a ser muy importantes para el desarrollo del tema en sí. Primero que nada, dice que cuando ellos se instalaron en Filipos, hubo un día de reposo que Pablo y Silas salieron hacia un lugar donde se reunieran a hacer la oración. Dice que ahí había un grupo de mujeres reunidas y que entre estas se encontraba una que se llamaba Lidia. Y sucedió que esta mujer fue tocada por Dios en su corazón y escuchaba atentamente lo que decía el apóstol Pablo. Y pues entonces ella fue convertida, fue bautizada y entregó su vida al Señor. Y Lidia les dice algo muy importante: si ustedes consideran que yo soy fiel al Señor, por favor hospédense, quédense en mi casa, no hay ningún problema por ello. Y dice que Pablo y Silas sintieron esa obligación, esa inquietud de verdaderamente quedarse con ella durante su estancia en esa ciudad. Pero dice que durante el transcurso, en camino hacia ese lugar, de repente se acercó una muchacha que tenía el espíritu de adivinación y se la pasaba diciendo que estos eran los seguidores del Señor, que esto, que lo demás, y que ellos estaban dando un mensaje de salvación. Pero a Pablo no le gustó el asunto, porque la muchacha siguió y siguió en diversas ocasiones por diversos días durante su estancia en esa ciudad. ¿Y qué sucedió? Pues que Pablo, como ya se había cansado, reprendió el espíritu de la muchacha, el espíritu de adivinación salió, pero como esta muchacha tenía un par de amos, estos, al enterarse de que ella había perdido su espíritu y todo lo demás de adivinación, sabían que iban a perder los ingresos que ellos generaban a través de ella. Y pues entonces ellos denunciaron a Pablo y Silas y los llevaron a un magistrado, una corte y todo lo demás, y dijeron: esta gente no practica nuestras costumbres porque somos romanos, y los llevaron a la cárcel. Y aquí es donde entra nuestro personaje del día de hoy, el carcelero. Y el carcelero los encerró en el último calabozo como si fueran los peores delincuentes, y dice que además de eso les puso un cepo en los pies. Cepo, la imagen que está aquí a su izquierda, era un instrumento de madera que se utilizaba para tanto colocar los brazos, cabeza o pies de los que en algún momento eran encarcelados. Y en este caso, Pablo y Silas estaban pasando por esa situación y se los pusieron. Era un método de castigo. Además de haber pasado entonces por una serie de azotes, dice que durante esa noche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y adoraban a Dios, y se escuchaba por toda la cárcel. ¡Wow! Increíble. Y de repente dice que hubo un gran terremoto. Era el terremoto, mi hermano. Y se tumbaron todas las puertas, abrieron todas las cadenas de todo el mundo, literalmente, ¡pum! Y literalmente todos los que estaban presos, incluidos Pablo y Silas, estaban con la oportunidad de estar libres. Y dice entonces que el carcelero estaba dormido y que cuando él se despierta y se percata de todo esto por el gran terremoto, el hombre sacó su espada y se iba a suicidar en ese mismo instante, porque en la costumbre de ellos era deshonroso. Sabían que si un preso se les escapaba, iban a ser ellos duramente castigados. Y claramente él, al ver que todo el mundo podía escaparse en ese momento, él decidió suicidarse en ese momento. Pero Pablo
de repente le dice con voz fuerte: hey, detente, no lo hagas, estamos aquí, calma. Y dice que el carcelero, temblando, pidió una luz y se postró delante de los pies de Pablo y Silas y le dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para yo poder ser salvo? Y viene una gran promesa que le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice entonces que desde ese instante, así, el carcelero los llevó a su casa a esas horas de la noche, porque fue en horas de la madrugada, y los llevó donde estaba la familia. Todo el mundo recibió la palabra, todo el mundo decidió bautizarse en ese mismo instante, y dice que al final esta familia hicieron hasta una comida y todo, y durante esa madrugada, durante esa noche, la familia del carcelero y Pablo y Silas compartieron de un momento especial, un momento en el que dice que ellos estaban con gozo y alegría de haber aceptado al Señor en su corazón. Qué linda historia. Y vamos a aprender entonces diversos puntos de esta bonita historia. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprendernos el versículo bíblico de la clase de hoy. El versículo bíblico se trata de la historia que hoy estuvimos aprendiendo, de la familia del carcelero. Cuando el carcelero se dio cuenta de que todas las celdas se habían abierto, entonces él pensó en quitarse la vida. Pero entonces Pablo y Silas le dijeron: alto, no te hagas daño. Y entonces el carcelero se sorprendió porque se dio cuenta de que todos los prisioneros no habían, todos estaban ahí. Y entonces el carcelero les preguntó a Pablo y a Silas: ¿Qué debo hacer para yo ser salvo? Y entonces ahora viene el versículo bíblico de hoy, que se encuentra en Hechos 71. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y seas salvo tú y tu casa. No solo tú, sino también tu casa. Tienes orar también por tu familia y no solo por ti mismo. Bueno, espero que les haya gustado el versículo bíblico de hoy. Espero que haya resultado de bendición para sus vidas. Hola muchachos, si bien es cierto, el carcelero ya conocía a Pablo, o conocía quién era Pablo, porque Pablo era una persona que se hacía notar cuando llegaba a una ciudad. Aparte de eso, ya había escuchado del milagro o de la muchacha que había sido liberada del espíritu de adivinación. Pero el carcelero también era alguien importante, porque era el jefe de la cárcel, porque cuando sucedió el terremoto, él estaba dormido. Y cuando él se despierta, que ve que las puertas de las cárceles están abiertas, las cadenas de los presos se habían soltado, él de una vez pensó en matarse, en atentar contra su propia vida. Pero Pablo le dice: no lo hagas. Y si aquí vemos que él conocía de Pablo, y conocía a Pablo porque él sabía que Pablo predicaba de salvación, porque la pregunta que le hace a Pablo es: ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Él dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y a esto nos enfocamos, ¿verdad? Porque el milagro aquí es que Dios hace todo esto, este terremoto, pero lo hace para salvar a una familia. Porque de esto se salva esta familia, la familia del carcelero. Viene a conocer a Dios, porque si vemos allí, él dice que él y su familia y todos los que estaban en su casa, quiere decir que había muchas otras personas, quizás las personas que trabajaban con él en su casa, y fueron bautizados allí mismo también. Y el hecho de todo esto que sucedió, este milagro del terremoto y lo que pasó allí, fue para que una familia fuera salva. Y eso es lo que Dios quiere y está trabajando en medio de todo esto, es por la familia. Las familias que no se veían, que se veían de semana en semana, por decir así, porque cuando el papá salía el hijo estaba dormido, cuando regresaba el hijo estaba dormido. Bueno, ahora se ven, ahora pasan semanas juntos allí. Así que veamos esto como un milagro, como el milagro que Jesús hizo allá en Filipo, lo vamos a ver acá, y vamos a ver la mano de Dios en medio de toda la dificultad, quizás las muchas cosas que ha pasado por la mente, pero
el propósito de Dios siempre está en la familia. Así que bendiciones. Si volvemos a leer Hechos del capítulo 16, del 30 al 32, vemos que la pregunta del carcelero: señores, ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Y le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tu familia. Y más adelante dice que entonces Pablo y Silas, le dieron la palabra del Señor a aquel carcelero en aquella noche. Toda familia es necesario que reciba palabra, y más en este tiempo. Así que algo que aprendemos de aquella familia desde ese instante que recibió el carcelero es que desde un principio, además de ver un milagro, recibieron por ahí mismito la palabra. Qué importante es siempre tener la palabra presente en todo momento. Renunciaron a todo. Después de que el carcelero le preguntara a Pablo y a Silas que cómo podía ser salvo, ellos le responden que crean en el Señor Jesucristo y será salvo él y toda su casa. Luego de esto, ellos van y le hablan de la palabra a él y a toda su familia, a toda la familia del carcelero. Entonces en el versículo 33 nos dice que a esa misma hora él les lavó las heridas y se bautizó con todos los suyos. A esas altas horas de la noche la familia creyó y se bautizó. El bautismo es nuestra renuncia a la vida pecaminosa. Y cuando nosotros leemos la frase "y tu casa", no quería decir que la fe del carcelero automáticamente salvaba a su familia. Quiere decir que si su familia también creía en Jesucristo, ellos también iban a ser salvos. Es conmovedor el cambio de actitud que tiene esta familia, que renunciaron a todo sin pensarlo 3 veces al querer ser bautizados. Nuestro último punto de esta lección es que familia agradecida y alegre. ¿Por qué? Si leemos Hechos del capítulo 16, del 33 al 34, vemos que el carcelero, al recibir misericordia, al recibir perdón, es muy agradecido y le lava las heridas a Pablo y Silas. Dice que él le lavó las heridas a ambos, y además de eso, de que, claro, del hecho de que la familia se haya bautizado, dice más adelante que prepararon comida, y dice que en ese momento tenían un gozo y tenían una alegría demasiado grande por haber creído en Jesucristo nuestro Señor. Qué linda historia, de verdad que sí. Hola familia panameña, ¿cómo están? Hoy vamos a orar por nuestro bello Panamá. Oremos. Señor, te pedimos, Padre, que guardes a todo Panamá, Señor, que guardes a todas las personas que habitan sobre nuestro país, Padre, que nosotros juntos celebremos el día de la fundación de Panamá la Vieja, Señor, que guardes nuestra tierra, Padre, que nos sigas bendiciendo en todo momento, Señor, que derrames tu gracia y tu favor sobre nuestro Panamá, Señor, te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús, amén. Amiguitos, hemos culminado nuestra enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube como Misión Infantil TV, en Instagram como Misión Infantil 507 y en Facebook como Misión Infantil Osana. Nos vemos la próxima.